Bueno, y pasamos ahora vamos a cerrar el programa con una nueva entrevista, en este caso Nicolás Díaz. Él es profesor emérito de la Universidad de Las Palmas, pero es un auténtico investigador, ¿no? Yo creo que las dos cosas, tanto la parte científica como la parte histórica, siempre les ha encantado, ¿no? Entonces, se celebran en el sur de Tenerife, en Fania concretamente ahora, pues el 11 encuentro de verseadores. Y bueno, Pepe Urbano. Entonces, hoy que tenemos las ganas, ¿no? La ilusión de poder hablar y de dar a conocer a este personaje, a Pepe Urbano, que tuvo muchísimo que ver en fin, con componer, con poesías, que yo creo que si Pepe Urbano hubiera sido de ahora, podría haber sido un buen rapero o alguien que realmente estuviera en la cresta de la ola, ¿no? Eh, Fíjate tú, cuando escribió, él que por ejemplo escribió cuando se proclamó la Segunda República, algo así, como poesías como cayó el cacique inhumano, usurpador, inmoral, en el abismo infernal que abrió con su propia mano. Todos se muestran ufanos y rebosan de alegría al ver que la tiranía por fin desapareció porque España despertó de aquel sueño que dormía. Eso lo cantaba Pepe Urbano. Vamos a hablar de Pepe. Buenos días, Nicolás. Buenos días, don Javier, ¿qué tal? Pues mira, aquí dispuestos a seguir dando vida al legado de Pepe Urbano. Sí, ya veo que empezaste fuerte con esa décima famosa dedicada a la proclamación de la República, a la caída de Alfonso XIII, que me parece que es bastante espectacular y creo que sintetiza bastante bien lo que la gente humilde de aquella época aspiraba, ¿no? Que la República le trajera nuevas oportunidades, sobre todo en un mundo, digamos, condenado a la ignorancia. Y enlazo con lo que decía anteriormente, esto no es tampoco ajeno a lo que contabas con respecto al caso de pederastia. O sea, Sí. ya la propia Iglesia se ocupaba de que no hubiera personas formadas porque eso podría amenazar sus propios privilegios y los de los caciques de aquella época. Por tanto, la Claro, claro. República se vio venir como una cosa realmente esperanzadora. Fíjate que se decía que él era analfabeto, que no sabía leer ni escribir, ¿no? Entonces, y yo me sorprende en esta poesía, yo un poco analizándola después, y gracias por haberme la mandado, porque me la mandaste tú, el estilo y la expresión que tenía, palabras que empleaba, como yo qué sé, palabras que no eran quizás tan normales en el hablar de aquella época, en un pueblo como, en este caso, como Fania. Bueno, Fania o cualquier pueblo, ¿no? Sí, mira, una cosa que suele decir Geray Rodríguez, Geray, el braceador, Mm. que estará protagonizando, como siempre, vamos, este 11º aniversario, ese 11º encuentro de braceadores que Pepe Urbano en Fania, ¿no? Geray suele decir que la literatura es tan grande que no cabe en los libros. Y el uso de palabras que no eran tan usuales digamos, en el entorno rural, seguramente Pepe Urbano las aprendería en Cuba, porque él estuvo varios años en Cuba, no hizo fortuna porque le pilló lo que llamaban en aquella época la moratoria, en la cual pues a los emigrantes canarios que querían regresar se les prohibió sacar el dinero que guardaban en los bancos de cajas de ahorro, y por tanto vinieron prácticamente con una mano delante y otra detrás lo de la generación de Pepe Urbano que se habían mudado para allá. Él y, por ejemplo, Luis Mata y otros muchos que andaban por allí en aquella época, ¿no? Ujú. Y fíjate que la impresión que tengo yo es que allá en Cuba fue donde aprendió Pepe Urbano a versear y Ah, bueno. evidentemente comenzó a hacerse dueño de palabras que usaban los propios versadores locales, ¿no? Tengo Claro. una anécdota que me gustaría Mm. añadir que yo creo que es poco conocida y me parece interesante. Andando el año, creo que fue el 98 o el 99, por ahí, fui a un congreso de investigación del cáncer en Nueva Orleans, en el sur de Estados Unidos, junto a la desembocadura del Mississippi. Mm. Y cuando acabé el congreso me apunté a una excursión con un barquito de estos de ruedas desde el río Mississippi que son tan visuales, ¿no? Y recalamos en lo que era una explotación agrícola de las antiguas, de esas del sur profundo. Y de ahí me encontré que había una referencia a un sitio que llamaban Los Isleños. Y los isleños en toda América siempre se refiere a los canarios. Y entonces, con esa referencia, la señora que estaba allí, que justamente era isleña, me dio un teléfono de un señor que era el que vivía allí, que se ocupaba de esas cosas,
de la parte cultural, y para no ser larga la historia, me fue a buscar al hotel, me llevó a almorzar, fui a visitar lo que se conoce como la parroquia de San Bernardo, justo en la misma desembocadura del río Mississippi, y allí se había establecido en el siglo XVIII un conjunto de canarios. Bueno, pues no solo conservaban el idioma, es que había una señora que hacía e improvisaba décimas. Eso quiere decir que donde quiera que hubo canarios, hay décimas. Y eso es válido para cualquier lugar. Por ejemplo, qué sé yo, Uruguay, donde migraron muchos canarios, de ahí salió nada menos que Jorge Drexler, que es uno de los máximos exponentes del decimismo mundial. Por tanto, estamos en una corriente tremendamente importante, una corriente que entra desde el pasado y avanza hacia el futuro con una fuerza incontenible, diría yo. Entonces tú dices que, claro, que eso tiene su explicación, claro. Igual que vinieron palabras como la papa y no sé qué, no sé cuánto, también se trajo de allá muchas cosas, ¿no? En este caso la décima. La impresión que tenemos mucho es que la décima es algo de ida y vuelta. Sí, es decir, posiblemente fue con Canarios para Cuba, en Cuba floreció y volvió para acá otra vez después del tiempo. Porque esas cosas suelen ser así. A lo mejor, por ejemplo, Pepe Urbano cultivaba la décima y era el mejor cineasta que había en aquella época. Siempre hay algunos, no muchos, pero nunca fue muy popular después de mi infancia. Fíjate que Pepe Urbano murió el año 61, o sea que hace ahora 65 años que ¿Tú te acuerdas de él? ¿Tú te acuerdas de verlo? Sí, claro, sí, él vivía al lado de mi casa. Cuéntanos. Pasaba todos los días por delante de su puerta. Él tenía, mi hermano y yo, mi hermano Aristides, que también falleció desgraciadamente, y yo pasábamos todos los días rumbo a la escuela por delante de la puerta de Pepe Urbano, a la ida o a la vuelta, en aquella época pasábamos 4 veces al día por delante, ya en algún momento nos encontrábamos. Y siempre te decía o un pareado o una noticia entera en décima o lo que le parecía a él, pero siempre había versos cuando pasaba por el lado de Pepe Urbano. Era fantástico, todo un personaje. Y fíjate que de esa... Y te ha marcado, Ya te marcó realmente, ¿no? Totalmente, sí, yo creo que nos marcó tanto a ti como a tu hermano, sí. Como a mucha gente, sí, que hemos seguido haciendo versos después. Es digamos, una cosa muy interesante porque poco tiempo después de fallecer, vino un maestro de la zarza que se llamaba, ya me acordaré, yo no me acuerdo el nombre, ya te lo diré después. Bueno, sí. Y era una persona que le interesaban esas cosas de la cuestión popular, de lo que tenía que ver con la literatura popular, con los verseadores y tal, y reunió las décimas que se acordaba la gente, sobre todo de la zarza, porque Pepe Urbano andaba por los dos sitios, ¿no? Por la zarza, por Fania, por toda la jurisdicción, con su típico negocio, que era simplemente comprar y vender, ¿no? El maestro se llamaba Ricardo García Luis, ya me acuerdo. Vale, sí. Y estuvo, poco después, él estuvo en los años 60, 66, 67, por ahí estuvo ahí en la zarza, y recopiló las décimas que la gente de la zarza recordaba de Pepe Urbano. Pero fíjate tú, como mucho después se han ido incorporando más décimas que Francisco Javier Díaz, que ha publicado 2 libros sobre las décimas de Pepe Urbano, muy bien estudiadas, muy bien estructuradas, muy bien, en fin, trabajadas. Fran recopiló muchas más décimas. ¿Sabes de quién? Sobre todo de tu tía Lola Rodríguez Díaz, Lola Rodríguez, que era una persona que tenía una memoria espectacular. Era niña cuando Pepe Urbano transitaba por el pueblo, visitaba a Pepe Urbano mucho, a la familia de tu abuela, de Parajesa, a Adela la cubana, Ciforosa, en fin, toda esa gente le compraba cosas de él y se paraban en las casas de ellos a hacer versos, ¿no? Y esta Lola, que tenía una memoria espectacular, se acordaba de todo y lo guardó en su memoria durante 50 años hasta que lo fue transcribiendo y Fran lo fue recopilando y se juntaron pues más del doble de las décimas que había recogido en su vida el maestro, ¿sí? O sea, memoria popular pura y dura. Si fuera como ahora, que ahora que estamos, que la memoria casi que está perseguida, casi no, está perseguida. pero fíjate lo que te digo, Fran ha seguido siempre porque le interesan esas cosas. Y hace poco contactó ¿te acuerdas de un luchador que había en Fana, llamado Julio el Tambor? Sí, Julio el Tambor. Julio recordaba de memoria, de haber vivido y escuchado décimas que se sabía de memoria desde gran niño.
de Pepe Urbano, y fue capaz de aportar 6 o 7 nuevas también a la nueva edición del libro de Pepe. Por tanto, tan grande fue la impronta de Pepe Urbano que su memoria quedó en sus décimas en el recuerdo popular durante, qué sé yo, más de 60 años que hace que falleció. Es increíble, Es absolutamente increíble, increíble. increíble. No, fíjate, y pasó tanto tiempo, fíjate, y luego de repente vino como la gran estrella, ¿no? De repente aparece Pepe Urbano después de tantos años, ¿no? Que sí, que había quedado esa memoria, ¿verdad? Y de repente toma nueva vida, ¿no? Sí, pero te lo explico también que eso tiene su cuestión interesante. Esto fue porque fue lo siguiente, Fran hace años ya que tenía recopilado un libro con la décima de Pepe Urbano, con todo lo que tenía ahí y tal, entonces lo preparó para publicar, y cuando llegó el momento dice, bueno, necesitamos una persona que nos haga el prólogo. Sí. Y claro, de aquí, de la Universidad de Las Palmas, yo soy amigo de dos importantes, ¿no? Uno es Geray Rodríguez, que fue el que finalmente hizo el prólogo, y otro es Maximiano Pratero también, que fue una persona que ha rescatado muchísimo las décimas para sacar. Bueno, pues a Geray, que tenía más confianza con él, le propuse, Geray, ¿por qué no nos hace un prólogo para el libro de Pepe Urbano que tengo? Sí, ya él lo conocía, ¿sabes? De que se lo había contado Melquiades, el luchador, le había hablado a Geray, que le gustaba el tema de las décimas, de que existía Pepe Urbano y que había, en fin, una tradición importante en España. Bueno, pues el asunto fue que en 2015 se preparó el primer libro de poesía de Pepe Urbano, y el prólogo lo escribió Geray. Entonces, cuando fue el momento de presentar el libro, resulta que invitamos a Geray para que fuera al acto, ¿no? Bueno, pues para sorpresa de Geray se juntaron más de 400 personas ese día para la presentación del libro. Nunca en su vida había visto una presentación tan espectacular, y allí sin encomendarse a nadie, sin comentar ni siquiera conmigo, ni con Fran, ni con nadie, sino por su cuenta. El año que viene celebramos en España un encuentro internacional de verseadores que llevará el nombre de Pepe Urbano por todo el mundo. Y así hoy se puede decir que Pepe Urbano es conocido, pues, sobre todo en América, desde la Patagonia hasta Canadá, seguro. Pues hay tanta gente que cultiva la décima en todos los países, que la mayoría de ellos han pasado, de los grandes decimistas, han pasado la mayoría ya por Fania en los encuentros de verseadores. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. La verdad que sí. Bueno, nosotros que nos están escuchando ahora a lo largo y ancho del archipiélago canario, tomen nota de este poeta, Pepe Urbano, esa historia que está contando Nicolás. Nicolás, cuéntame las jornadas, qué van a hacer, cuéntanos, que se nos va el tiempo y luego no hay tiempo de hablarlo. Sí, mira, esta semana es una semana cultural que empezó el sábado pasado. Incluyó el domingo una marcha por los lugares de Pepe Urbano, visitando los sitios en los que él separaba para vender, y también hay un curso de extensión universitaria que todos los años hace Fran en Fania, y que incluye participación de gente importante. Y el sábado es el gran día en el cual pues será el Festival de Pepe Urbano, que habrá personas que vienen de Cuba como Ana María Gil, de Perú, María Lidia Guerra, y 4 de Panamá nada menos, Jardín Muñoz, Sebastián García, en fin, 4. ¿no? Se juntarán los versadores faneros, participará los alumnos de Guajara, y llevará como siempre un grupo de gente muy interesante de todos los valores, como Eduardo Duque, José María Dávila, Marcos Hormiga. Marcos Hormiga además que va a tener un doble papel, porque Marco es majorero, como seguramente sabes. Sí. Va a ser el que me ayude a presentar también mi novela Carmen Tequila, que se presentará este viernes a las 6 de la tarde en el Salón de Plenos del Ayuntamiento también, y formará parte un poco, porque la presentación será en verso, del curso que organiza Fran Díaz de extensión universitaria. Vale. Ese tema sí que me gustaría tocarlo. Bueno, hay dos cosas que quiero, aparte de lo que estás contando ahora y de la gente que viene de fuera. Uno, tu trabajo, Carmen Tequila, que me gustaría poder desmenuzar de otra manera, o sea, con más tiempo, quiero decirte, ¿no? Para otro programa, si te apetece. Y luego también una cosa importante, yo creo que es muy importante que acabas de comentar ahora, ¿no? Y es que al decir, digamos, el sumario, lo que vienen a trabajar, has hablado del alumnado del colegio Guajara, ¿no? Y amigo, que se esté trabajando la décima y tal,
en este caso en el colegio. Yo no sé si habrá otros colegios que estén desarrollándolo de la misma manera con esos contenidos, ¿no? Pero me parece un tema súper interesante y destacable. Sí, esto lo ha puesto en marcha una fundación 8 sílabas de la que hay, en fin, te he mencionado por lo menos tres personas que son Marco Hormiga, Geray Rodríguez, Expedito también y Dávila, ¿no? Que también irán para Fania. Ellos son el alma de esa fundación y tienen una gran actividad en muy diferentes lugares. Por ejemplo, Expedito está participando en talleres de décimas en toda Gran Canaria, en un montón de sitios. Y en Tenerife también en varios lugares, no sabría cuáles, pero te aseguro que el Cebo Guajara es importante, pero no es el único. Es un sitio, un lugar en el cual se está cultivando bastante ese tema, pero hay muchos sitios en Canarias. De modo que, por así decirlo, lo que estamos intentando hacer es garantizar el futuro de la décima como expresión cultural canaria. Claro, claro, qué interesante. Y la gente, por ejemplo, que viene de fuera, tú que has tenido esa experiencia, cuando ve la realidad nuestra de aquí, gente, por ejemplo, de otros años, que han venido también de otros lugares de Hispanoamérica, ¿qué opinan qué dicen, qué trasladan de allá para acá? Mira, yo creo que como muy diversos, digamos, situaciones en distintos lugares. Por ejemplo, hay una gran tradición de los payadores en Uruguay, Argentina, etcétera, ¿no? Luego está por la costa, por Chile, en Perú, Ecuador, Panamá, Colombia, México. Y algunos lugares de Estados Unidos se cultiva la décima también, eso es muy importante. Por ejemplo, hace unos años vinieron un grupo mexicano de un sitio bastante remoto, ahí metido en la sierra, que son algunos de ellos descendientes de canarios posiblemente, y cultivan la décima de una forma maravillosa. Y lo importante de esto es que la manera de cantar la décima es muy distinta, porque la décima es muy musical y se trata de cantarla desde folías, punto cubano, pero infinidad de maneras distintas también. Por ejemplo, los payadores uruguayos y esto la cantan así también, y seguramente, no sé si te habrás dado cuenta, o los oyentes se habrán dado cuenta, pero muchas de las que cantaba Violeta Parra eran décimas también. Y otro que canta muchísimas décimas, ya lo mencioné antes, es Jorge Drexler. Este es el campeón, yo creo que de los mejores que hay actualmente. Y dentro de los que han pasado por Fania, hay algunos que son absolutamente espectaculares. Marta Swain, que es de Argentina, es una belleza la forma en que canta y actúa. Y luego están también, por ejemplo, Díaz Pimienta, cubano, magnífico, Ana Maris, que viene este año, magnífica también como improvisadora, Herrera, que estuvo el año pasado, son absolutamente fantásticos, son campeones del mundo en ese tema. Y en Canarias tenemos buenos también, por ejemplo, Geray Rodríguez debe ser de los mejores del mundo, sin duda alguna. En tu caso particular, siempre me ha llamado la atención que siempre has hecho, no sé, para cosas, para esos contenidos, digamos, echas mano a la décima. Siempre que fuiste una amante o has sido siempre un amante de la décima para cosas rápidamente. Hay una cosa que me sorprende muchísimo, pero muchísimo, ¿sabes? Y es que ante cualquier cosa, tanto sea buena, mala, regular, en fin, cualquier cosa, inmediatamente al rato aparece yo casi que digo que al rato aparece una décima tuya, pues ya te digo, o sea, con contenido. Por ejemplo, la última fue bueno, que yo tenga, ¿no? Fue, bueno, la que le dedicaste a Toño, que tristemente falleció, un amigo de un integrante de un grupo del que tú estás, de los Juanes y tal. Pero a veces son de otras cosas, de política, de social, en fin, de lo que sea, pero rápidamente echas mano a la décima, ¿no? Sí, yo creo que la décima es muy agradecida. A ver, fíjate que hay una cosa que es importante con respecto a la décima, que es el hecho de que se pueda recordar una décima que se dijo hace 60 años y todavía la gente se acuerde de memoria de ella. Y yo creo que la razón es que la métrica es muy trabada, es decir, la métrica es muy, digamos, contundente, y si recuerdas una décima porque tienes facilidad para acordarte de ese tipo de cosas, la puedes repetir a lo largo de toda la vida, porque realmente la rima que tiene es tan estricta que no puedes salirte de ella y las palabras no puedes cambiarlas una por otra y el mensaje se mantiene intacto durante generaciones. Eso es, yo creo que claro, una buena definición. Claro, mira, y más cuando la realidad no cambia. Es decir, por ejemplo, la que cantaba, que si quieres, si te la sabes, por ejemplo, la que cantaba de infeliz agricultor, en fin, de la realidad que siempre se ha vivido en la tierra, coño, pues eso la ha cambiado, ¿sabes?
Sí, sí, igual. Sí, igual. Y algunas son bastante festivas, que ha seguido de Pepe Sí, Urbano, pero sí. tiene muchas que son verdaderos poemas. En fin, hay una, si te parece, te digo una que Sí, 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 a mí me gusta te lo mucho, iba a que decir ahora, sí, dímelo. es una que me gusta mucho de Pepe Urbano, que dice, nacemos y al despertar al mundo desconocido sentimos algún fluido que nos obliga a llorar. Luego, después de pasar una edad tierna y florida, sufrimos alguna herida, pesares y desengaños, y al cabo de algunos años sabemos lo que es la vida. Es tan musical, es tan sencillo recordar ese tipo de cosas que a mí me parece que es fantástico. Por eso, cuando lees alguna cosa, que sé yo, de política, de social o lo que sea, de pronto se te aparece un octosílabo. Sí, 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 sí. Y pide, Pero son te atemporales, ¿no te das pide, cuenta que es atemporal? Porque eso siempre ha sido así, ¿no? Y te será. pide, te pide que haga una décima. Ella misma te dice una cosa también, o sea, o te pide ya salir o no hay Dios que la saque, ¿eh? O sea, Sí, eso sí, es sí, sí. importante porque no te puedes poner a forzar a hacer una décima, eso es imposible. O te Total. sale porque lees algo que te gusta o escuchas algo que te gusta y te sale el otro tirado, o ni quien haga una décima. Yo por lo menos no soy capaz, vamos. Sí. Bueno, Aristi, ahí me salió lo de tu hermano. Después de Eh, separarse también. es verdad, es verdad. Bueno, yo creo que en el caso de... hubiera sido lo mismo porque él también era o fue con un amante total de Pepe, ¿no? Bueno, Nicolás, gracias por haber estado con nosotros. Te vuelvo a llamar otro día para hablar más en profundidad de tu trabajo de Carmen Tequila y te emplazo para ese día. Gracias por haber estado con nosotros en el Rompeolas una vez más y ya nos veremos por ahí por Fania, ¿vale? Venga, muchas gracias a ustedes. Gracias, chao. El Rompeolas con Javier Rodríguez.